en la agricultura y en la ganadería hemos simplificado, hemos erosionado mucho el paisaje para hacerlo de tal manera que sea fácil, muy fácil, de poder cosechar líneas rectas, caminos rectos, pero no hemos tenido nada en cuenta a lo que es el paisaje en sí. Entonces, la estrategia de línea clave lo que nos va a hacer es el agua que está en las vaguadas, llevarlas con un diseño de ingeniería, llevarlas de unas zonas más bajas a más altas, utilizando simplemente la única energía que por ahora es gratis, que es la gravedad. ¿Vale? El tema de la erosión, tenemos que ver si nuestro terreno durante el tiempo lo sabemos conservar. El tema está en que aunque tengamos un terreno completamente llano, siempre se nos está yendo terreno fértil, que ese terreno fértil al final resulta que nos quedamos prácticamente con la roca madre, y esto es lo que suele ocurrir y es dramático en muchas zonas de España, por ejemplo en Olivar. El diseño en la clave es llevar las zonas, el agua de las zonas que son más húmedas a una zona que es más seca. Esto le suelo llamar un poco en broma como una especie de capitalismo del agua. Hay zonas que son mucho más ricas y zonas que son mucho más pobres. Y lo ideal, lo deseable es poder tener que cuando caiga el agua, ese agua se haga un reparto lo más homogéneo posible. Entonces se hace un diseño. Pero el diseño por sí no es nada. El diseño en sí no haría nada, porque si pusiéramos árboles o lo que fuera, ese agua se nos va. O sea, tenemos que hacer que ese agua la tenemos que parar de alguna manera en dos niveles, o nivel superficial, es decir, amontonando, o nivel subsuperficial, utilizando arados en el cual nos aumente el coeficiente de infiltración. Arados que sean de no volteo de la tierra. Cada año le vamos a hacer un ranurado al suelo. Con suerte vamos a hacer que la lluvia se infiltre, y esa infiltración va a hacer tener mayor volumen radicular, mayor volumen de biomasa radicular. Con lo cual, cuanto más volumen radicular tenemos, mayor cantidad de carbono orgánico, que son prácticamente las raíces, que con un 1% ya somos capaces de acumular por hectárea unos 168.000 litros anuales. Aumentando un 4% o hasta un 10%, es que prácticamente son terrenos que son como praderas, que cuando se aplica esta técnica notas que son praderas, porque prácticamente todo lo que llueve se queda. Llueve y no hay escorrentía, no se ve una escorrentía, y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Os cuento un poco cómo ha sido el proceso para la redacción de este plan de acción estratégico. No queríamos desde el principio que fuera como estas son las medidas de acción porque nosotros lo decimos y ya está, sino que hemos hecho un cuidadoso proceso de participación en el que hemos intentado involucrar a distintos agentes y distintos niveles del sector ganadero, pues eso, ganaderos, ganaderas, veterinarios, administración, técnicos, consumidores, etcétera. Han participado más de 120 personas, representantes de todos estos distintos grupos que os decía. Estas imágenes son del primer taller participativo que se hizo, que fue en el marco de Territorios Pastoreados 5 en Tudela, y donde convocamos a algunas personas que considerábamos expertas para hacer un primer diagnóstico hablamos de adaptación al cambio climático, ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de ideas principales que hay que abordar para tratar este tema? De ese primer proceso participativo sacamos algunas ideas clave y algunos temas que nos dimos cuenta que había que abordar con mucha profundidad porque faltaba conocimiento y faltaba, pues eso, como poner en común distintas miradas. Uno fue el de la movilidad ganadera, otro fue el de la normativa higiénico-sanitaria cuando se aplica ganadería extensiva, ¿qué pasa ahí?
Otro tema clave fue el de gestión de agua. Nos dimos cuenta de que había un profundo desconocimiento en temas de gestión de agua y muy pocas personas expertas y con un conocimiento sobre qué es lo que hay que hacer con la gestión del agua, cómo vamos a adaptarnos al cambio climático en este sentido, cómo vamos a hacer estrategias de mejor almacenamiento de agua y distribución en el territorio, temas de gobernanza, ¿no? Cómo se va a repartir el recurso cuando sea escaso, etcétera. Y otros temas que veis ahí que tratamos es el tema de incendios y uso de fuego, ¿no? El uso de fuego como forma de gestión tradicional y autogestionaria de gestión del territorio y cómo pues también hay una dificultad para gestionar esto adecuadamente, y temas de fertilidad de suelo, manejo de la fertilidad. El documento está estructurado en 4 bloques o 4 líneas de intervención, lo que hemos llamado las líneas clave. Lo voy a ver aquí porque ahí no veo. Lo que hemos llamado las líneas clave, un segundo bloque de líneas de acompañamiento político y económico, y una tercera línea de líneas dirigidas a la mejora de la gestión de las explotaciones y de los territorios, y una cuarta línea que tiene que ver con la identificación de esfuerzos en investigación y fortalecimiento de tejido social. Dentro de nuestro modelo de gestión, pues hace unos años ya optamos por el tema del silvopastoralismo, y lo hicimos pues introduciendo razas autóctonas en nuestro monte. Empezamos con caballos, nos pasamos al tema del cerdo celta, con cabras e incluso otras cosas que estamos por ahí probando. El proyecto que presentamos hoy aquí pues se llama Pastando en Rede. Digamos que nosotros nos dimos cuenta cuando iniciamos este modelo de gestión, sobre todo para, aparte de otros usos, tiene un fundamento que es la prevención del riesgo de incendios, ¿no? Y hay un tema que en el monte, que es el pasto, la vegetación, que es un excelente inflamable para el tema de los incendios. Pero resulta que eso, que es inflamable para el tema de los incendios, también es el combustible necesario para el ganado, ¿no? Para la alimentación del ganado. Entonces, introduciendo el ganado, lo alimentamos y pues con eso prevenimos o mitigamos un poquito el tema del riesgo de incendios, sacándole ese combustible. Bueno, pues se nos presentó este proyecto dentro de lo que teníamos ya de nuestro ganado, que es para gestionar la vegetación debajo de las líneas eléctricas, tanto en líneas de alta tensión como de media tensión. Nos lo presentaron, sí, bueno, era un convenio de colaboración, nos lo presentaron 2 empresas eléctricas, que están ahí reseñadas, Redella y Naturgy, y junto con la Sociedad Galega de Pastos y Forraxes y la USC, pues iniciamos el proyecto, que ahora pues os iré desgranando pues un poquito, ¿no? La necesidad que tienen las líneas eléctricas de tener limpias de vegetación debajo de la superficie que ocupan, ellos lo hacen, digamos, esa limpieza pues mecánicamente cada cierto tiempo, cada cierto periodo, y lo tienen que hacer pues de una forma mecanizada, con los costes que eso conlleva. Entonces, este proyecto, este experimento, pues se basa en si a través del pastoreo y del ganado, pues se pueden pues, reducir costes y aparte pues introducir pues maquinaria en los montes con lo que eso conlleva de beneficioso, ¿no? Se hace un desbroce mecánico previo perimetral en una zona, ahí veis, se ve un poquito difuminado, o yo lo veo, a lo mejor es que veo yo mal, desde aquí no sé si vosotros tenéis mejor visión. Hay una zona central donde no se actuó mecánicamente, ¿vale? Solo se actuó pues, en el desbroce perimetral que decía antes. Y unas zonas adyacentes a los lados que están en verde, donde sí se hizo un desbroce mecánico total, para luego hacer la comparación
de la labor que hacía el ganado o comparándola con donde no actuaba. El suelo realmente viene de la degradación de la materia orgánica, ¿vale? Y claro, si no tenemos actividad biológica, pues no hay degradación de la materia orgánica. Toda esa bichería que está aquí, que es mucha, que es biodiversidad, ¿vale? Toda esa biodiversidad de la que no vemos y que muchas veces no contemplamos, es la que está haciendo el suelo. Un montón de bichería, números ahí enormes, ¿vale? Es decir, lo que hay en un suelo que esté sano es una barbaridad. ¿Qué hacen? Básicamente los microorganismos y algunos insectos. Bueno, por un lado, permiten la asimilación y la transformación de la materia orgánica, es decir, las cagadas pues se tienen que incorporar al suelo. ¿Quién hace eso? Pues bichería, ¿vale? Más grande, más pequeña, pero eso. Y luego todo este suelo lo estructura, ¿vale? Hace agregados y hace una construcción allí con este suelo. No solo las lombrices, sino también las bacterias y los hongos tienen un papel importantísimo en hacer los agregados y hacer que el suelo tenga una estructura, retenga el agua, ¿vale? Con un suelo que tiene estructura, lo que vamos a tener es más fertilidad, ¿vale? Y vamos a tener mucho más capacidad de retención de agua y de evacuación de agua cuando sobra. Todo eso nos aumenta la productividad y todo eso favorece que tengamos un suelo vivo. El círculo virtuoso que tenemos que tener en nuestros suelos si queremos producir algo a largo plazo y ser sostenibles, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Qué es lo que estamos haciendo en ganadería para matar nuestros suelos? Pues estamos haciendo básicamente tres cosas. Uno, estamos haciendo volteos con renovación de praderas, con cultivos anuales. Por el otro lado, estamos haciendo abonados mal hechos y hacemos mal pastoreo. Bueno, pues no a los cultivos anuales. Aquí me conocen por luchar contra el maíz y seguiré. No tener que o no renovar las praderas. Si renuevas una pradera es que tienes que hacerlo, entonces tenemos que tener técnicas para evitar renovar praderas. Para hacer lo máximo posible, yo tengo unas pocas de ganaderías con las que trabajo que realmente no pasen todo lo que pueden pasar, porque por distintas razones no piensan que deben pasar todo eso. Va en corolario a reducir el máximo posible la siega, es decir, hacer lo mínimo posible de herba seca, hacer lo mínimo posible de heno, hacer lo mínimo posible de ensilado, ¿no? El purín ya lo comentamos que es un mal menor, evidentemente no echar ningún tipo de producto químico y descompactar, que lo podemos combinar con el trabajo de línea clave, porque nada te impide descompactar con un apero de dientes rectos y aprovechar haciendo esto en línea clave, ¿vale? Y desde lo más importante para el final. Realmente lo que tenemos que hacer es un pastoreo más racional. Como a la izquierda veis que hay una vaca que está comiendo hierba. A la derecha hay unas vacas que no comen nada, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es lo que hay a la izquierda. Para eso lo que necesitamos es hacer una cosa que mucha gente no hace, y al pastoreo en extensivo, siento meterme un poco con vosotros y vosotras, pero frecuentemente no lo hace tampoco. Estamos más de 3 días en una parcela. Y fijaos que no soy radical, porque hay gente que te habla de 1, ¿eh? Pero bueno, vamos a ser buenos. Es decir, en el mismo sitio no puedes estar más de 3 días, ¿vale? Ley. Segunda ley. Debemos dejar descansar el pasto. No podemos entrar en un pasto como estaba el de la derecha. Si no hay hierba, no puedes entrar. ¿Y cómo sabes si hay hierba o no hay hierba? Gramíneas. Gramíneas deben tener 3 hojas. Cada hijo con 3 hojas. Si no hay 3 hojas en la parcela, no puedo entrar. Prohibido, cacá, no se puede, ¿vale? Y ese último, que me lo podéis criticar si queréis, después lo hablamos, nunca tener un uso con espigas. Es decir, pasto espigado ni de coña, ¿vale?
En definitiva, cuando tenemos un número de animales, nosotros, siempre va a ser mejor trabajar con menos superficie, menos tiempo, la foto de la izquierda, que con más superficie, más tiempo. ¿Vale? Si tenéis ocasión y tenéis una parcela donde metéis los animales 5 días, 10 días, 15 días, que hagáis el trabajo de partirla en 4, 5, 6 cachos. Meto los animales en un cacho y después no vuelven a él. Y veréis que cuando llegáis al final de la parcela, el último día, tenéis ya pasto en el principio. Y si hacéis los 15 días juntos, no lo tenéis. Se os va a perder la parcela, el pasto se va a degradar y vais a perder. ¿Vale? Entonces, todo eso, maneras de conservar biodiversidad, productividad también, porque todo eso produce más, conservación del agua, conservación del terreno, todo beneficio. Tengo 3 preguntas que son muy breves. La primera para Jesús Ruiz. O sea, me gustó mucho porque para mí es una novedad. Y bueno, a ver si lo que he observado, o sea, me parece un poco, o sea, el objetivo del barbecho tradicional era conseguir precisamente almacenar agua en las zonas que tienen dificultades para lograrlo. Y mi pregunta pues va un poco en ese sentido. Y luego, ya digo, me pareció muy interesante como sistema de infiltración y de almacenamiento de agua, y me gustaría saber cómo lo hacéis o sea, cuando hay, o sea, en las laderas, cuando hay cierta pendiente, o sea, cómo conseguís trabajar con maquinaria y siguiendo un poco las curvas de nivel, que sería lo necesario. Vamos, sois de alguna forma permacultores, ¿no? O sea, Sí. estaríamos hablando de eso. Bien, esa para Jesús, para Sean. Vamos a ver, era solo pedirte una opinión. Ahora con las ayudas, con los ecoesquemas y tal, estas ayudas agroambientales donde se permite la utilización de fertilizantes químicos, bueno, algo que has insistido ahí. Y en cambio, pues hay empresas, yo incluso he participado en alguna cosa de este tipo, que están promocionando el tratamiento con determinados tipos de bacterias para que, en fin, contribuyan a la liberación de fósforo, etcétera, etcétera. O sea, bacterias tipo pseudomonas y otras más. Yo es un tema del que no conozco mucho, pero bueno, algunas grandes empresas están incidiendo en este tipo y consideran que hay un gran futuro por ahí. Ya digo, tengo muchísimas dudas y sabes si me puedes aclarar alguna. Y por último, para Ángel Bouchan, bueno, yo conozco algo de lo que hacen en el monte de Carballo, y me gustaría también que explicaras un poquito, o sea, muy brevemente, o sea, qué otras cosas hacéis aparte de las franjas, cuántos animales tenéis, cómo lo estáis gestionando, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, a ver, el tema de barbecho y línea clave. Bueno, barbecho simplemente es una práctica de descanso del suelo, no tendría, digamos, que ver con línea clave. El tema de la pendiente, todo depende de qué tipo de pendiente estamos hablando. No es lo mismo estar hablando del río Sil, de unas pendientes muy fuertes, porque normalmente cuando hay mucha pendiente hay que ver hasta dónde puede elaborar un tractor. Un tractor, de forma normal, depende si tiene aire en las ruedas o tiene agua, puede elaborar una pendiente de costado a una u otra. Pero estamos hablando de un 23 a un 25 como mucho de laboreo. Con lo cual, si hablamos de pendiente muy fuerte, normalmente se utiliza terrazas. Entonces se hacen terrazas, que también se pueden hacer terrazas, que es otro tema, terrazas en línea clave. Es decir,
llevando agua de una zona de vaguada a una zona de ladera. Muchos viñedos ya se están haciendo así. Por intuición, los que hacen viticultura lo hacen así. Simplemente trasladan de un sitio a otro. Incluso hay veces que no le llaman ni línea clave. Yo estuve hace un par de años en Portugal, en un sitio, en una charla en Porto que realmente los viticultores de allí de Esporao decían que utilizaban una técnica que no le llaman línea clave, simplemente es el sentido común, que llevaban el agua de la zona de la vaguada a la zona de la ladera, y que en la ladera expulsaban el agua, porque siempre no se puede pensar de que ese agua la vas a tener, sino que hay que pensar que ese agua se debe de expulsar cuando hay un exceso. Entonces lo hacían bastante bien. Yo he trabajado con pendientes, por ejemplo en Mijas he hecho plantación de mangos que tiene un 50-60% de pendiente. No te puedes tener en pie, básicamente. Se puede hacer, pero en conjunto con una planta que se llama Vetiver cicinoides, que retiene mucho el suelo, que no es invasiva, es alóctona pero no es invasiva, para poder retener el suelo. Entonces utilizamos este tipo de técnica junto con línea clave. ¿Vale? Entonces hay mucho que hablar con el tema de pendientes, pero sería un poco el resumen. Vale, gracias. Sí, en relación a esto, bueno, si hay que ganar dinero, buscamos ganar dinero como sea, ¿no? Y yo entiendo que si estamos en extensivo y en pastoreo, lo que queremos hacer es la producción más barata posible, es decir, cuanto menos compremos, mejor. Así para empezar. Luego hay que pensar un poco cómo va esto. Si lo que hacemos es activar el suelo con bacterias o con hongos o con micorrizas o lo que sea, activamos el suelo para que trabaje mejor con la materia orgánica, no le metemos materia orgánica, es pan para hoy, hambre para mañana. Con la cal pasa lo mismo, es la misma duda que tengo con la cal. ¿Vale? Entonces tampoco es plan, es decir, si tú estás en un sistema donde aportas poca materia orgánica o haces poco pastoreo, realmente esos chismes van a ser malos porque los primeros años a lo mejor bien y después se acabó, ¿no? Luego hay una segunda cuestión, eso es una cuestión de equilibrio ecosistémico. Es decir, tú estás introduciendo elementos de fuera, criados en Bélgica, ¿y cómo se van a adaptar en tu ecosistema? Y a lo mejor lo que hacen es desplazar tus propias bacterias y tus propios hongos y tu cosa que tienes tú. Y después le llega el invierno, por ejemplo en Galicia, que hay en zonas que hace frío, le llega el invierno, se muere todo, pero ya han desplazado los tuyos que resistían al frío. Entonces te metes en una espiral de que todos los años lo tienes que volver a comprar, que es lo que les interesa evidentemente, ¿no? Y luego depende lógicamente del resto del funcionamiento de tu manejo, ¿no? Si tú metes bacterias y tal, pero sigues teniendo prácticas de manejo que matan el suelo, es decir, vendían micorrizas para el maíz, pero ¿tú qué me cuentas? Es decir, yo meto la micorriza, el tiempo que se implante allí ya tengo que levantar el maíz y matar la micorriza, es decir, interés ningún. ¿Vale? Ahora, todas las cosas que son nuevas y tal, bueno, a ver las vi, podemos mirar, etcétera, etcétera. Después hay gente que lo hace de forma autóctona, ¿no? Está todas las historias de Bokashi, de esas historias y los rollos de potingadas allí con la leonardita y todo ese tipo de cosas. Mierda en el suelo y mucho mejor. Las cagadas de los animales es lo que nos va a aportar la vida para mí. Bueno, Eloy, ya sé que conoces algo nuestro monte, alguna vez ya has estado por allí. Respecto al número de animales, pues un poco la regla que tenemos ha sido así de casualidad, es 50, 50, 50. Y ahora lo explico. Nosotros tenemos 3 especies, que es el caballo gallego, el cerdo celta y las cabras también gallegas. Iniciamos con el caballo, iniciamos con poquitos y fuimos subiendo pues hasta esos 50, 50 y pico ejemplares que tenemos hoy. Actúan en una superficie de 300 hectáreas, ¿vale? En una superficie fundamentalmente arbolada, fundamentalmente a pinos. Hay zona de humedales y lo que es pastoreo en campo abierto, en pastizal y tal, es una superficie pequeña de unas 8 o 10 hectáreas.
que si la ve aquí el amigo Sean, pues después de lo que acaba de decir ya sé que me tira de las orejas, pero nosotros digamos que dentro de esas 300 hectáreas los caballos están, lo regulan ellos, pastan ellos donde quieren, o sea, no están siempre en los pastizales, pero bueno, los pastizales los tienen machacados, o sea, que ya, porque, pero bueno, se regulan ellos, ¿no? El tema, ya digo, actúa en las 300 hectáreas. Hay zonas donde el caballo no entra, o no entraba, porque ya estaban tan tupidas de matorral, de tanta vegetación, que ya no era capaz de entrar, sobre todo con silvas y estas cosas, ¿no? Nosotros combinamos a veces los tres elementos, o sea, los tres especies de ganado que tenemos. Tenemos el cerdo celta, que eso es nuestro equipo élite de desbroce, porque esos los metes y desbrozan. Ni el mejor tractor, ni la mejor máquina. Los cerdos, que tenemos también más o menos sobre 50, dependiendo del año, nosotros no criamos los cerdos, simplemente los cebamos y los tenemos allí pues más o menos 8 o 9 meses. Y los metemos sobre unos 50 y los metemos en 4, 5, 6 hectáreas, que vamos rotando. O sea, las hectáreas donde están este año no van a ser donde están la siguiente, no va a ser donde está la siguiente. O sea, cada año es una zona nueva, porque si no, el cerdo la degrada un montón. Pero curiosamente, empradiza muy bien. Tú donde metes el cerdo, que queda prácticamente como esta mesa, al año siguiente sale un pasto que donde el caballo no entraba, lo aprovecha el caballo, ¿vale? Y luego tenemos la última especie, que es la de que hablaba antes del proyecto, que son las cabras. El caballo, la silva no tiene que tener mucha hambre, si no la silva no la come. El cerdo sí, porque empieza por allí a remover y va terminando de comer, pero nosotros tenemos mucha silva, porque cuando abres las masas y les das luz con las claras que haces y esas cosas, pues sale mucha vegetación. Y ahí metemos las cabras, ¿no? Y las cabras también tenemos sobre unas 50, decía 50 y tantas. Eso sí que es más continuo, es decir, porque esas comen, esas comen al día, no paran. Tú estás allí, están todos los días, a todas las horas con la boca dándole, ¿no? Y las metemos, dependiendo de la carga que tengamos, pero en superficies de 2, 3 hectáreas, y que cambiamos a los 15 días, rotamos cada 15, 20 días, vamos a rotar.